Hola a todos, hoy les voy a enseñar paso a paso el segundo caso de factorización, que es el factor común por agrupación. Bueno, antes de empezar, miremos cuando se usa este caso. La agrupación se usa cuando tenemos cuatro términos o un número par de términos y no hay un factor que se repita en todos a la vez. Por ejemplo, tenemos aquí a x más a y más bx más by que tiene cuatro términos. Y fíjense en una cosa importante. Si buscamos un factor común a los cuatro términos, no lo encontramos. La está en los dos primeros, pero no en los otros dos. Y la b está en los dos últimos, pero no en los primeros. Como no hay un factor común a todos, no podemos usar el caso anterior directamente. Pero miren la salida que tenemos. Aunque no hay un factor común a todos, sí podemos formar grupos más pequeños que por dentro sí comparten un factor. Eso es justamente factorizar por agrupación. Bueno, antes de los ejemplos, miremos el plan completo, sin saltarnos nada. Primero, agrupamos los términos de a dos, y aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Segundo, sacamos el factor común de cada grupo por separado. Tercero, miramos el binomio que nos queda repetido en los dos grupos, que es el binomio común. Y cuarto, factorizamos ese binomio común, y al final comprobamos multiplicando de vuelta. Bueno, vamos con el primero, que es el caso clásico. Tenemos que factorizar a x más a y más bx más by. Y lo vamos a resolver completito, sin saltar ningún paso. Primer paso, agrupamos de a dos. Tomamos los dos primeros como un grupo, a x más a y. Y los dos últimos como otro grupo, bx más by. Segundo paso, sacamos el factor común de cada grupo. En el primer grupo, a x más a y, el factor común es la a y nos queda a por x más y. Y en el segundo grupo, bx más by, el factor común es la b y nos queda b por x más y. Sigamos en una hoja nueva. Tenemos ahora a por x más y más b por x más y. Y aquí está la idea más importante de todo el caso. Miren bien los dos paréntesis. En los dos grupos nos queda el mismo paréntesis x más y. Ese paréntesis repetido es el binomio común, entonces factorizamos ese binomio común. Como x más y aparecen en los dos grupos, lo escribimos una sola vez por fuera. Y lo que sobra, los factores a y b, los juntamos en el otro paréntesis, a más b. El resultado es x más y por a más b. Y en esta última hoja comprobamos, multiplicando los dos binomios de vuelta. Cada término del primer paréntesis multiplica a cada término del segundo. X por a nos da x, x por b nos da más bx, y por a nos da más y, y por b nos da más by. Juntando los cuatro productos, volvemos al polinomio original, a x más a y más bx más by, así que quedó perfecto. Bueno, ahora subimos un poco la dificultad con números. Tenemos que factorizar 2x al cubo más 6x al cuadrado más 5x más 15. Otra vez son cuatro términos y no hay un factor común a todos. Primero agrupamos de a dos. El primer grupo es 2x al cubo más 6x al cuadrado. Y del segundo grupo es 5x más 15. Ahora el factor común de cada grupo. En el primer grupo 2x al cubo y 6x al cuadrado comparten 2x al cuadrado. Sacamos 2x al cuadrado y de adentro nos queda x más 3. En el segundo grupo, 5x y 15 comparten el 5. Sacamos el 5 y de adentro nos queda otra vez x más 3. Sigamos en una hoja nueva. Tenemos 2x al cuadrado por x más 3 más 5 por x más 3. Y miren los dos paréntesis. En los dos grupos nos quedó el mismo paréntesis x más 3. Ese es el binomio común. Entonces factorizamos el binomio común. Como x más 3 está en los dos grupos, lo escribimos una sola vez por fuera. Y lo que sobra, 2x al cuadrado y el 5 los juntamos en el otro paréntesis, 2x al cuadrado más 5. El resultado es x más 3 por 2x al cuadrado más 5. Y comprobamos multiplicando los dos binomios de vuelta. X por 2x al cuadrado nos da 2x al cubo. X por 5 nos da más 5x. 3 por 2x al cuadrado nos da más 6x al cuadrado. Y 3 por 5 nos da más 15. Juntando los cuatro productos y reordenando, volvemos al polinomio original. 2x al cubo más 6x al cuadrado
más 5x más 15. Así que quedó perfecto. Bueno, ahora un ejemplo con restas, donde hay que cuidar mucho los signos. Tenemos que factorizar x al cubo menos x al cuadrado más 3x menos 3. Fíjense que vienen dos restas y de esos signos los vamos a cuidar. Agrupamos de a dos. El primer grupo es x al cubo menos x al cuadrado. El segundo grupo es más 3x menos 3. Y ojo, ese signo más que está en la mitad se queda con el segundo grupo. Sacamos el factor común de cada grupo. En el primer grupo, x al cubo menos x al cuadrado, el factor común es x al cuadrado. Sacamos x al cuadrado y adentro nos queda x menos 1. Y aquí viene la trampa del signo. En el segundo grupo, más 3x menos 3, tenemos que sacar el más 3. Fíjense, el 3 con signo positivo, porque 3 por x da 3x y 3 por menos 1 da menos 3. Así adentro nos queda otra vez x menos 1. Miren por qué es tan importante. Si en el segundo grupo uno saca el menos 3 sin pensar, adentro le quedaría menos x más 1, que ya no es el mismo paréntesis. Por eso sacamos el 3 positivo, para que los dos grupos terminen con x menos 1. Sigamos en una hoja nueva. Tenemos x al cuadrado por x menos 1, más 3 por x menos 1. Y gracias a que cuidamos los signos, en los dos grupos nos quedó el mismo paréntesis, x menos 1. Ese es el binomio común, entonces factorizamos el binomio común. Como x menos 1 está en los dos grupos, lo escribimos una sola vez, por fuera, y lo que sobra, x al cuadrado y el 3, los juntamos en el otro paréntesis, x al cuadrado más 3. El resultado es x menos 1 por x al cuadrado más 3. Y comprobamos multiplicando los dos binomios de vuelta con sus signos. X por x al cuadrado nos da x al cubo. X por 3 nos da más 3x. Ahora el menos 1 por x al cuadrado nos da menos x al cuadrado. Y menos 1 por 3 nos da menos 3. Juntando los cuatro productos con su signo y reordenando, volvemos al polinomio original, x al cubo menos x al cuadrado más 3x menos 3. Así que quedó perfecto. Bueno, recapitulemos todo lo que aprendimos. Para factorizar por agrupación, primero agrupamos de a dos, cuidando muy bien los signos. Segundo, sacamos el factor común de cada grupo. Tercero, encontramos el binomio que nos quedó repetido en los dos grupos. Y cuarto, factorizamos ese binomio común y comprobamos multiplicando de vuelta. Bueno, practiquen mucho, que así se aprende. Y antes de despedirnos, si el video te sirvió, suscríbete al canal y activa la campana, que así te enteras apenas suba los demás casos de factorización. Nos vemos en el próximo video.